Millonario se queda en shock cuando una cesta abandona en el umbral de su edificio, cambia su vida para siempre. Martín, un hombre acostumbrado al silencio de las oficinas y al murmullo tenue de asientos en primera fila, no esperaba que una noche de otoño le trajera un llanto que lo haría retroceder hasta una verdad dormida. La escena era fría y clara, con el olor a lluvia reciente en el pavimento y el brillo amarillento de las farolas sobre las hojas mojadas. La cesta de mimbre reposaba bajo la inoportuna luz, con una manta de franela que olía a jabón y leche en polvo. Se escuchaba el llanto, agudo y desesperado, que penetraba el acero y el cristal del edificio. Sus manos temblaron al tocar la tela, como si aquella fibra guardara una llamada urgente. A pesar de los rascacielos, del eco de los ascensores y de los aplausos por los contratos cerrados, Martín sentía un vacío que ninguna cifra podía llenar. La aparición de aquel bebé no fue un accidente del destino, fue un detonante que obligaría a Martín a elegir entre su imperio y una verdad de sangre. Si esto te interesa, quédate hasta el final. Ahora continuemos. En los recuerdos de Martín, la ciudad siempre fue un mapa de luces y puertas cerradas. En la infancia, la memoria olía a sardinas asadas y a la sal de un pueblo costero donde la familia se partía entre carencias y abrazos. Había en su pasado un bar atestado de voces, la voz grave de su padre enseñándole a atar nudos, la risa corta de una hermana que aprendió a desaparecer entre las mesas para no pedir nada. Después, la mudanza, los estudios, una maleta con pocas cosas y la promesa silenciosa de nunca volver. La nostalgia se colaba por las rendijas del sarcasmo que usaba en las reuniones, y en las noches largas buscaba la calidez de un café barato que le recordase a aquel encendedor del bar, al humo que se arrastra y al rumor de olas lejos. En el barrio donde creció, había figuras que siempre regresaban en su pensamiento. La señora Rosa con su delantal, Marcos el panadero que repartía bocadillos a mediodía y Ana la maestra que le pegó cartulinas con letras en la pared. Aquellas memorias olían a pan recién hecho, a tinta de libros escolares y a madera húmeda. Cuando construyó su empresa, Grupo Solás, su objetivo fue distinto del éxito. Quería borrar la sensación de abandono de su niñez, pero en el camino aprendió a esconder su propio corazón detrás de balances y presentaciones. Aquella dicotomía entre raíces y poder lo siguió siempre como un rumor bajo la superficie. La noche que encontró la cesta fue una sucesión de detalles que quedaron incrustados en sus sentidos. El llanto del bebé tenía un matiz de hambre y de frío, como si la calle hubiera sido un abrazo insuficiente. La manta era de franela azul con un aroma a jabón hospitalario, y, dentro, sobre la piel fina del recién nacido, había una nota doblada con tinta borrosa que decía solo una palabra: Lucía. La escena olía a humedad, a metal y a un perfume barato que se mezclaba con la ciudad. Martín sintió en el paladar el sabor metálico de la adrenalina y escuchó a lo lejos el tráfico que no se detenía. Llamó a seguridad primero, luego al 091 y en minutos la entrada del edificio se llenó de voces y pasos que resonaban como latidos. Las linternas movían haces sobre el mimbre y un vecino apartó una botella rota cuyo cristal cortaba la luz en fragmentos vivos. En esos primeros minutos, entre preguntas apresuradas y la llegada de una ambulancia, Martín sostuvo la mano del bebé y notó el pulso diminuto bajo sus dedos, una presencia frágil que reclamaba algo que él no sabía cómo dar. La decisión de no dejar a aquel niño en la calle fue instantánea, pero la elección de qué hacer después sería mucho más compleja. La investigación comenzó con un protocolo que se desarrolló entre formalidad y emoción. Entre la policía municipal y el hospital central apareció Rosa, trabajadora social del barrio, con una libreta y una voz que intentaba imponer calma. Martín conversó con el inspector Javier y luego con el médico de urgencias, el doctor Herrera. ¿Cómo llegó hasta aquí?, preguntó Martín. No lo sabemos, respondió Javier. Había señales de que alguien dejó la cesta con intención de que fuera encontrada. En la sala de observación, el bebé fue envuelto con una toalla caliente que olía a hospital y a detergente neutro, y un monitor marcó el ritmo cardíaco como una pequeña máquina que no perdía la esperanza. Marta, la abogada que asesoraba a Grupo Solaz y que por coincidencia vivía cerca, apareció con un sobre que contenía documentos rabiosamente comunes.
un billete doblado, restos de una tarjeta con nombre incompleto y esa nota con el nombre Lucía que quemó la atención de Martín. Las conversaciones fueron rápidas y directas, pero no evitaron las pausas cargadas de duda. Si la madre aparece, debemos actuar según la ley y por el interés del niño, dijo Marta. Si la madre no aparece, hay procedimientos para tutela temporal, añadió el doctor Herrera. Los sentidos registraban cada sonido, el crujido de la camilla, el murmullo de respiradores lejanos, el olor de la solución desinfectante. En las horas siguientes, el nombre Lucía fue un eco que volvió una y otra vez entre sus pensamientos, una contraseña que no entendía y que le arrancaba preguntas que exigían respuestas. El primer contacto con la madre fue más tarde en un despacho reconvertido del hospital, donde luces cálidas intentaban humanizar la espera. Lucía entró con la ropa arrugada, el pelo recogido a medias y los ojos llenos de una mezcla de culpa y alivio. Tenía la cara de alguien que había aprendido a sobrevivir en la penumbra, con cicatrices invisibles que se notaban en la manera en que sujetaba la taza de café. La conversación entre Martín y Lucía fue larga, densa y cambiante, con idas y vueltas que desnudaron más preguntas que respuestas. «¿Cómo te llamas?», preguntó él al principio, como si necesitara volver a poner nombres en el mundo. «Lucía», respondió ella, con una voz que sonaba como una confesión. «¿Este niño es tuyo?», continuó Martín. «Sí», dijo Lucía, y en esa palabra había una entrega y una vergüenza que presionaba el aire. La conversación se convirtió en interrogatorio y en confesión al mismo tiempo, con la presencia de Marta y de Rosa, que tomaban notas y ofrecían agua. «Dime la verdad», insistió Martín en un momento en que la luz pareció pesar más. Lucía respiró hondo y contó fragmentos de una vida en la periferia. Trabajos mal pagados, noches sin calor, una relación que no funcionó y la decisión de dejar al bebé en el portal para que alguien le diera una oportunidad. El diálogo entre ellos se amplió, llenándose de silencios, de repeticiones, de miradas que buscaban permiso. Fueron 9 intercambios precisos, cada uno un paso en dirección a una revelación que nadie había previsto completamente. Mientras hablaban, surgieron nombres que anclaron la historia en una red más amplia. Entre los personajes que aparecieron a lo largo de la investigación y del día a día estaban Elena, la asistente personal de Martín que se ocupó de las llamadas; Carlos, socio en Grupo Solás que premió la eficiencia sobre la duda; Javier, el inspector que lideró la pesquisa inicial; Marta, la abogada que veló por los procedimientos; Rosa, la trabajadora social que trajo un mapa de recursos; Doctor Herrera, el forense consultado; Marcos, el panadero del barrio que trajo noticias; Paula, la periodista que llamó para preguntar si había una historia; y Ana, la maestra que recogió datos del pasado de Lucía. Cada uno dio una voz, una acción, una reacción concreta que empujó la trama en distintas direcciones. Elena revisó las cámaras de seguridad del edificio hasta encontrar un fragmento borroso con una figura que dejaba la cesta a la carrera. Carlos sugirió que Martín se mantuviera al margen, preocupado por la reputación de la empresa. Rosa organizó una cuna temporal en el centro comunitario. Paula llamó desde un medio local buscando declaraciones que Martín rechazó por instinto. Estos personajes formaron una red que, como una tela, envolvió la decisión de Martín y reveló la magnitud del dilema. La revelación que cambió todo llegó como una coincidencia perturbadora. Mientras Marta revisaba los archivos, encontró un expediente antiguo con una nota que conectaba a Lucía con una familia que Martín recordaba vagamente. En un documento de adopción parcial, con sellos amarillentos y firmas borrosas, aparecía el apellido de su madre, Rosa, y una referencia a una hermana desaparecida años atrás. Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa noche, solo en su despacho tapizado de cuero, reconstruyó en silencio la genealogía que había querido enterrar. Recordó risas infantiles, una foto quemada por la humedad y la promesa rota de que no habría abandonos. La culpa le vomitó en el pecho con fuerza. Tuvo un monólogo interior que lo desgarró. ¿Cómo había perdido a una hermana? ¿Qué había hecho la ambición con su capacidad de reconocer rostros y lealtades? El conflicto moral lo golpeó con claridad brutal. Por un lado estaba la carrera, la reputación de Grupo Solás, los contratos que podían romperse si la historia se politizaba. Por otro lado estaba esa mujer frágil frente a él, la sangre que quizá compartían y un bebé que demandaba cuidado.
La tensión no era solo legal ni pública, era íntima, y exigía una decisión que no tenía precedentes en su vida profesional. En esa noche, Martín se vio obligada a revisar su pasado con sinceridad, a reconocer que las decisiones que una vez tomó para sobrevivir habían atravesado otras vidas. El backstory de Lucía merece un apartado que explique su trayecto humano. Nacida en el mismo pueblo que Martín, Lucía fue la menor de una familia que se fragmentó por la falta de panes y la sobrecarga de adultos. Con apenas 12 años dejó la escuela para ayudar en casa, con 15 trabajó en una fábrica y con 19 conoció a alguien que le prometió estabilidad. La maternidad le llegó en una hora cruel, sin red ni abrazos suficientes, y la calle le ofreció alternativas desesperadas. En la memoria de Lucía hay noches de frío, la sensación de ser transparente en la ciudad, el sabor de una sopa caliente compartida en un comedor comunitario, la voz de Ana, la maestra que le ofreció refugio temporal. Los documentos oficiales mostraban pequeños altibajos, denuncias, intentos de trabajo estable, recibos de interés por cursos de contabilidad que no completó. Lucía había intentado reconstruir su vida, pero la sombra del estigma y la falta de apoyo la empujaron a decisiones extremas. Esa historia, narrada en 3 o 4 párrafos, daba cuenta de un ciclo de pobreza y resiliencia que explicaba pero no justificaba su acto de abandono. El relato mostraba a una mujer atrapada entre la culpa y la esperanza, y ofrecía claves para entender por qué había dejado al bebé en la cesta con una nota que llevaba su nombre, esperando quizás un destino mejor para su hijo. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando Martín, enfrentado a la posibilidad de un lazo de sangre, decidió pedir una prueba que dejara todo claro. La sala del laboratorio olía a desinfectante y a frío metálico, con luces blancas que acentuaban la piel despierta de ambos. «Necesitamos una prueba de ADN», dijo Marta con voz controlada, mientras el doctor Herrera extendía un kit de recogida con guantes y tubos sellados. El procedimiento, explicado con precisión, debía mantener cadena de custodia, etiquetas numeradas y un depósito en laboratorio certificado. En la sucesión de pasos, la burocracia calmó y al mismo tiempo aumentó la ansiedad. Ese proceso técnico, de unas pocas líneas, aseguraba integridad, toma de muestra salival, codificación, transporte refrigerado, análisis comparativo por laboratorio acreditado y entrega de informe con cadena de custodia. La espera del resultado marcó horas que se estiraban como gomas. Otro momento tenso se vivió cuando la prensa se acercó. Paula, la periodista, llamó insistentemente, con preguntas aguas que ponían los nervios en tensión. Martín tuvo que negociar entre el silencio y la transparencia. Una negociación que incluyó llamadas a Carlos y a Elena, y que terminó con la decisión de proteger la privacidad del bebé hasta tener certezas. La tensión pública fue pequeña en comparación con la que vivió en privado al mirar a los ojos de Lucía y preguntarse si su silencio había sido cómplice de una historia secreta. Cuando Martín decidió actuar, lo hizo con la precisión de alguien que organice equipos y recursos, pero con la fragilidad de quien no sabe amar. Convocó a una reunión en uno de los espacios más impersonales de Grupo Solás, una sala cristalada con vistas a la ciudad iluminada, y llamó a un grupo diverso de personas para formar una red de apoyo. Rosa, la trabajadora social, ofreció un espacio en el centro comunitario. Ana, la maestra, propuso apoyo escolar. Marcos, el panadero, promovió una colecta. Elena se encargó de logística y comunicaciones discretas. Marta coordinó el asesoramiento legal. Doctor Herrera garantizó seguimiento médico. Javier aseguró apoyo policial para protección. Y Paula fue bloqueada como contacto público hasta nueva orden. La reunión fue densa, con 8 a 10 intercambios de voces, cada uno aportando un elemento concreto. «Podemos ofrecer una custodia temporal hasta que se resuelva la situación legal», dijo Rosa. «Necesitamos planes de reinserción para Lucía», añadió Ana. «La empresa puede financiar programas de apoyo», propuso Martín con voz quebrada. Las decisiones fueron prácticas: rehacer horarios, asignar fondos para alojamiento temporal, iniciar procesos de búsqueda de la familia extensa y promover talleres de parentalidad. Los sentidos en la sala percibían café fuerte, el roce de papeles, el murmullo de zapatos sobre la alfombra y el olor lejano de la ciudad nocturna. En esa secuencia, Martín sintió que su poder servía para algo más que contratos, servía para crear redes de salvación.
El conflicto corporativo surgió cuando Carlos, socio de Martín, advirtió sobre el riesgo reputacional y la posible caída en bolsa si la historia se filtraba. Se convocó una reunión con tono seco, donde la contabilidad y la estrategia se midieron como pesos. En ese encuentro, la negociación fue dura y con palabras que cortaban como vidrios. No podemos dejar que una historia personal arrastre a la empresa, dijo Carlos con voz firme. Nuestra responsabilidad es con los accionistas, replicó Javier desde la posición financiera. Martín, sin embargo, reclamó que la responsabilidad humana no podía supeditarse a beneficios. La sala, iluminada por LED fríos, olía a madera pulida y a una tensión que se pegaba en la garganta. El diálogo entre ellos se convirtió en un pulso de voluntades. Se produjeron 9 intercambios, con cada parte defendiendo un valor. Si ocultamos, nos convertimos en cómplices. Martín, si exponemos, perderemos contratos, respondió Carlos. Hay una tercera vía, intervino Marta. La tercera vía consistió en un plan estratégico que equilibraba transparencia con protección, un comunicado cuidado y una serie de políticas internas que demostraran compromiso social sin dejar a la empresa vulnerable. La preparación del plan fue técnica y emocional, análisis de riesgos, guiones para portavoces, línea de tiempo para comunicación y protocolos de protección para la familia. Fue un combate de argumentos donde la ética y los números pelearon hasta encontrar un punto de equilibrio. La fase de formación y talleres representó un giro esperanzador. En el centro comunitario se organizó un taller para cuidadores, con sillas de plástico, paredes pintadas de colores cálidos, un olor a té y galletas y una banda sonora discreta de conversaciones de fondo. Rosa lideró actividades de higiene y crianza. Ana jugó con ideas de estimulación temprana y un psicólogo voluntario ofreció sesiones iniciales. La sala estaba llena de texturas, mantas suaves, juguetes de goma, libros con páginas ásperas y aromas de cacao. En 5 sesiones sensoriales se trabajó la conexión afectiva con el bebé, el manejo de la culpa y herramientas de inserción laboral. Martín participó en una de las dinámicas, sintiendo la incomodidad de estar en un círculo donde las manos se tocaban sin cálculo. En la práctica, Elena coordinó las listas de asistencia, Marta supervisó contratos de profesionales y Marcos donó pan y café. El plan se fue definiendo con datos que Martín pidió, cifras de seguimiento, expectativas de reinserción y recursos necesarios. Un esbozo de política interna de Grupo Solás nació de esa experiencia, con cláusulas que fomentaban programas de apoyo familiar, licencias para emergencias familiares y un fondo de ayuda para empleados en crisis. El taller fue un laboratorio de transformación, donde la teoría se convirtió en gestos concretos y donde la comunidad mostró su fuerza como red protectora. El enfrentamiento final con el socio tuvo lugar en un auditorio donde los hechos exigían claridad pública y una postura firme. Había cámaras, un equipo de comunicación y la sensación de que cada palabra sería medida. Antes de la intervención, Martín repasó los documentos. El resultado del ADN, que confirmaba la relación de parentesco entre él y Lucía, llegó con una nota técnica y una firma que no admitía dudas. La sala olía a expectación y a cinta adhesiva de cámaras. El debate fue intenso, con 8 intercambios en los que se discutieron renuncias, responsabilidades y la puesta en marcha del plan social. Carlos propuso que Martín se alejara temporalmente para proteger la empresa. Martín respondió que no renunciaría a su deber moral. Marta propuso una rueda de prensa controlada, con un guión que explicaba medidas y responsabilidad social. La decisión final fue colectiva. Grupo Solás asumiría un papel de financiamiento para la reinserción de Lucía y la protección del bebé, sin transferir responsabilidades legales. Martín tomaría un permiso temporal para supervisar la implementación social. El momento fue una mezcla de victoria y renuncia, de dolor por la exposición y de alivio por la verdad. La ciudad, que tantas veces había sido un paisaje de ganancias, ahora era escenario de una decisión que transformaría vidas. La implementación del plan fue meticulosa. Se establece un procedimiento legal para la tutela temporal, con documentos firmados en notaría, la inscripción del bebé en el registro civil para gestión de salud y la coordinación con servicios sociales para vivienda temporal. La descripción técnica del proceso legal incluía 3 pasos claros: presentación de solicitud de tutela temporal ante el juzgado de familia, comprobación de la idoneidad de la custodia temporal
y la firma de un convenio de apoyo con Grupo Solás que especificaba recursos económicos y apoyo profesional. Ese protocolo, descrito con precisión y con lenguaje jurídico asequible, garantizó que la acción no fuera improvisada. Paralelamente, se lanzó el programa de reinserción para Lucía, que incluyó cursos de formación, seguimiento psicológico y un plan de empleo en una cooperativa promovida por la ONG Luz. La red se activó con efectivos. Rosa gestionó el alojamiento, Ana la escolarización futura, Marcos la inserción laboral a través de suministros locales y Elena la logística diaria. Las primeras semanas fueron de ajuste, de visitas médicas, de controles de peso y sueño del bebé, de cambios de pañales a horas inesperadas y de llamadas nocturnas que recordaban una nueva responsabilidad. La ciudad observaba con mezcla de curiosidad y expectativa. La prensa publicaba piezas medidas y la reputación de Martín se transformaba lentamente en un relato de compromiso. Uno de los momentos de tensión críticos sucedió durante una audiencia preliminar en el juzgado de familia, donde la posibilidad de una demanda por malos manejos apareció con fuerza. La sala olía a madera vieja y a papeles, y el juez preguntó por la relación entre interés corporativo y bienestar del menor. La defensa técnica de Marta expuso el marco legal y la voluntariedad de la actuación de Martín, mientras que un abogado contrario insinuó conflicto de intereses. Fueron 2 párrafos de confrontación intensa, con argumentos técnicos y apelaciones a la ética que pusieron en juego el futuro de la tutela temporal. Otro pico de tensión se vivió cuando un rumor en redes sociales cuestionó la autenticidad de la nota encontrada en la cesta. Paula investigó la cadena de procedencia y desmentir el rumor consumió recursos emocionales y de comunicación. Estas tensiones probaron la solidez del plan y la resistencia de las personas implicadas. Llegó finalmente el día del anuncio público, cuidadosamente preparado. Marta leyó un comunicado que respetaba la privacidad del niño y explicaba las medidas adoptadas: protección temporal, acceso a servicios médicos, programa de apoyo para la madre y la política de Grupo Solás para promover programas de reinserción. La rueda de prensa fue breve, con sonido seco de micrófonos, flashes que parpadearon como estrellas artificiales y el peso de una responsabilidad ahora visible. Martín habló con voz contenida y dijo: «No es un acto de filantropía, es una obligación moral». Palabras fueron recibidas con aplausos tibios y algunos abucheos en comentarios posteriores, pero también con cartas de agradecimiento de vecinos y organizaciones sociales. La acción pública era apenas el inicio de un proceso de transformación que debía sostenerse en el tiempo. Un momento de tensión final se produjo cuando Lucía, en una sesión emocional con un psicólogo, expresó miedo de perder al bebé y vergüenza hacia Martín. La sesión fue dolorosa y sincera, con la habitación impregnada de pañales, el murmullo de un ventilador y el aroma de un té frío. El conflicto íntimo entre perdón y culpa se desplegó en palabras que rasgaron el silencio. Fueron varios intercambios en los que Lucía pidió perdón y Martín ofreció límites y apoyo, una danza complicada entre confianza y prudencia. Esa escena definió la naturaleza de la relación que nacería entre ellos: lenta, vigilada, esperanzada. Un epílogo temporal contó la evolución de la historia en hitos claros. Un mes después, la vida cotidiana mostraba pasos cautelosos, llenos de avances pequeños pero significativos. Lucía había comenzado a asistir a un curso de cuidados infantiles, subvencionado por Grupo Solás, con horarios que se adaptaban a su rutina y con prácticas supervisadas por especialistas. La casa temporal cedida por la ONG Luz se había convertido en un lugar con ropa colgada, biberones ordenados y un calendario con citas médicas. Martín visitó discretamente, trayendo libros para bebés y pagando terapias. Las emociones eran complejas, había agradecimiento y temor, y la ciudad empezaba a prestar atención a historias de apoyo que no siempre terminaban en titulares. En cifras concretas, en el primer mes se registraron 5 consultas médicas programadas, 2 sesiones de psicología para Lucía y la activación de una cuenta de apoyo económico para necesidades inmediatas. La comunidad local, liderada por Marcos y Rosa, ofreció acompañamiento diario y el centro comunitario comenzó a funcionar como punto de encuentro para talleres. La evolución era tangible, hecha de pequeñas victorias y de noches largas que se iban acortando.
A los 3 meses, los cambios eran más profundos y menos visibles en titulares. Lucía había completado una parte del curso de formación, demostrando capacidad de aprendizaje y constancia. El bebé mostraba ganancia de peso estable, vacunas al día y un vínculo creciente con su madre. Martín había presentado en el Consejo de Dirección una propuesta de políticas de apoyo familiar que fue aprobada por mayoría, lo que permitió la creación de un fondo para emergencias y un programa de permisos familiares. Socialmente, la historia se había transformado en un caso de estudio sobre responsabilidad corporativa, con expertos invitados a talleres y con la ONG Luz gestionando la tutoría para madres jóvenes. En términos emocionales, Lucía asistía a sesiones grupales donde compartía experiencias con otras madres, construyendo una red de apoyo que mitigaba la vergüenza y reforzaba la autoestima. En lo personal, Martín aprendía a ceder control y a confiar en procesos comunitarios, una lección que alteró su estilo de liderazgo. La prensa local publicó reportajes que mostraban rostros anónimos de solidaridad, y el rumor se convirtió en un relato de reconstrucción. 6 meses después, la transformación mostraba resultados sostenidos y nuevas metas. El bebé, cuyo nombre provisional se cambió por Mateo en el registro temporal, había alcanzado hitos de desarrollo esperados y se integraba en un entorno estable. Lucía mantenía un empleo a tiempo parcial en la cooperativa promovida por la ONG y comenzaba un programa de ahorro y capacitación para una vida independiente. Grupo Solaz consolidó un programa corporativo que facilitaba la inserción de personas en riesgo con alianzas con centros formativos y con fondos asignados a proyectos sociales. Martín retomó su papel en la empresa con una mirada distinta sobre qué significaba el legado, no solo crecimiento económico, sino impacto humano. La comunidad celebró pequeños logros, desde una primera fiesta de cumpleaños hasta la creación de una red local de apoyo que funcionaba como un tejido resistente. Las cifras mostraban estabilidad, empleo para Lucía con contrato, seguimiento médico continuo para Mateo y la aprobación de políticas internas que beneficiaban a empleados con responsabilidades familiares. Más importante que las cifras, la sensación era de reparación y de un futuro posible. Al concluir esta historia, la lección se posa con claridad. De la soledad al compromiso, la vida de Martín ya no le pertenecía solo a él. La empresa dejó de ser un instrumento exclusivamente de poder para convertirse en plataforma de apoyo, y una familia que se creía rota encontró maneras de recomponerse. La transformación fue lenta, con derrotas y avances, pero con una verdad constante. La red social y la voluntad individual pueden producir cambios reales. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete para más relatos de redención y comparte este video con alguien que crea en la posibilidad de reconstrucción. La ciudad sigue su curso, con luces que no descansan, pero ahora hay voces que cuidan unas de otras, y eso, al final, es una pequeña victoria compartida.